Bien, vamos a hablar sobre el curso de Derecho Penal 1. En esta ocasión vamos a disertar sobre el tema de la ley penal en el tiempo. El objetivo que buscamos con este tema de la ley penal en el tiempo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda cuál es el tiempo de duración de la ley penal y qué es lo que regula o qué es lo que está bajo su imperio en ese momento que está vigente. Vamos a dar una definición. En cuanto a la eficacia temporal de la validez de la ley penal, se puede decir que es el período comprendido entre el inicio de su vigencia hasta su abrogación o derogación, de tal forma que su ámbito de validez temporal está limitado en dos momentos: en que nace su promulgación y el momento en que fenece por la abrogación o derogación. Recordando que abrogar pues no es más que la sustitución de una ley total por otra nueva ley total, mientras la derogación es simplemente la modificación, la reforma, ya sea de un artículo, de una palabra, de una letra, etcétera, pero todo lo demás sigue vigente. Cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el tiempo, lo hace con el fin de explicar el tiempo de duración de la misma y los hechos que deben regular bajo su imperio. Las normas penales, lo mismo que las demás normas legales, nacen y se proyectan siempre hacia el futuro, regulando únicamente hechos o actos humanos nacidos con posterioridad a su vigencia, es decir, miran el porvenir, no el pasado. Al respecto del artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial establece: las leyes se derogan por leyes posteriores, por declaración expresa de las nuevas leyes, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes, totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior, total o parcialmente por la declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Así surge entonces lo que en la doctrina se conoce como sucesión de leyes, porque indiscutiblemente a través del tiempo unas suceden a otras. Extractividad de la ley penal. La denominada extractividad de la ley penal no es más que una particular excepción al principio general de irretroactividad en cualquier clase de ley, por el cual una ley solo debe aplicarse a hechos ocurridos bajo su imperio, es decir, bajo su eficiencia temporal de validez, eficacia del relato. El artículo 2 del Código Penal habla sobre la extractividad e indica que se puede dar de dos formas: retroactividad y ultraactividad de la ley penal. Quiere decir entonces que la ley penal, tanto formal como material, tiene lugar durante la época de vigencia. Y para explicar la extractividad de la misma, cabe preguntarnos: ¿es posible aplicar la ley penal fuera de la época de su vigencia? La respuesta es sí, o sea, afirmativa. Y la encontramos en el artículo 2 del Código Penal, que dice: si la ley vigente al tiempo que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquellas cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo condena. En tal virtud, sí es posible aplicar la ley penal fuera de la época de su vigencia, pero solo cuando favorezca al reo o privado de libertad. Así cobra vida la retroactividad y la ultraactividad de la ley penal. En otras palabras, es el principio que ya conocemos, que se conoce como el indubio pro reo. Veamos un poco en relación a la retroactividad de la ley penal. La retroactividad de la ley penal consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado.
En nuestro país, la retroactividad de la ley penal ha tenido rango de garantía constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo siguiente: la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Cuando la ley posterior al hecho se vuelve hacia atrás para juzgar dicho hecho nacido con anterioridad a su vigencia, estamos ante un caso de retroactividad de la ley penal. Ultraactividad de la ley penal. En caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo o privado de libertad, entonces seguirá teniendo vigencia la anterior. Es decir, que cuando una ley ya abrogada se lleva o utiliza para aplicarla a un caso nacido bajo su vigencia, estamos frente a la ultraactividad de la ley penal. Con las mismas bases y principios de la retroactividad nace la ultraactividad, que es el caso contrario siempre que favorezca al reo. De lo anterior se desprende que la extractividad de la ley penal, que comprende la retro y la ultra, solo se aplica para favorecer al privado de libertad. De lo contrario, no puede aplicarse. En tal sentido, es necesario que previamente se establezca cuál es la ley más benigna para el procesado, la que más le favorece. Si la ley extiende en el momento de cometer el hecho o la que rige en el momento de dictar la sentencia o cuando se cumpla la condena, o bien incluso una ley intermedia. De lo anterior se desprende que la extractividad de la ley penal, que comprende la retroactividad y la ultraactividad, solo puede aplicarse cuando existe un presupuesto fundamental que consiste en que favorezca al reo. Ahí se materializa el principio indubio pro reo. Casos en que se presenta: si una nueva ley crea un tipo penal nuevo, quiere decir que una conducta que anteriormente carecía de relevancia penal resulta castigada por una nueva ley. En este caso, la ley penal nueva es irretroactiva, no se puede aplicar porque perjudicaría al sujeto. Un segundo caso: si la nueva ley destipifica un hecho delictivo, quiere decir que una ley nueva le quita tácita o expresamente el carácter delictivo a una conducta reprimida o sancionada por la ley anterior. En este caso, la ley nueva es retroactiva, debe de aplicarse al caso en concreto porque va a favorecer al sujeto. En otro caso, si la nueva ley mantiene la destipificación de un hecho delictivo, pero es más severa o la pena es más grave, una ley castiga más severa la conducta delictiva que la ley anterior, entonces no es retroactiva, es retroactiva ya que favorece al sujeto. Pero si la ley nueva mantiene la tipificación del hecho delictivo y es menos severa, es retroactiva ya que beneficia al sujeto. Vamos a ver un poco sobre las leyes excepcionales o temporales. En relación a las leyes excepcionales o temporales, dice que son las que fijan por sí mismas su ámbito de validez temporal, es decir, que ellas mismas fijan su tiempo de duración y regula determinadas conductas sancionadas temporalmente. Son esas leyes que nacen por un espacio corto. Podríamos decir, tal es el caso del decreto que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Del estado de sitio, que nace a la vida jurídica, pero ya sabemos cuándo va a terminar. Se acaba de ampliar, ya sabemos que va a terminar el 12 de abril. Ya tiene una fecha de terminación. A eso nos referimos con leyes especiales o temporales. En la doctrina, un buen número de penalistas sostienen que estas leyes no permiten la aplicación retroactiva ni ultraactiva de la ley penal. Sin embargo, el ordenamiento penal guatemalteco sí lo admite, según lo establece el artículo 3 del Código Penal, que dice: la ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando ésta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2, que ahí pues ya nos va a hablar sobre la extractividad. Y
Y vamos a hablar por último de leyes penales intermedias. Siendo leyes temporarias, se aplican a determinados casos ocurridos con anterioridad a su vigencia y que son juzgados con otra ley vigente cuando la ley intermedia ya ha desaparecido. La ley penal que entró en vigor en un momento posterior al de la comisión del hecho delictivo y que se encuentra derogada en el momento en que éste se ajusta. Esta aplicación solo se hace en caso de que favorezca al privado de libertad, que es el principio fundamental. Si la ley intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, por razones humanitarias, asimismo también porque se perjudicaría al reo por razones ajenas totalmente a él. Vamos a concluir con unas preguntas. Es cuando se hace con el fin de explicar el tiempo de duración de la misma y qué hechos regula bajo su imperio. ¿Hablamos de la abrogación? ¿Hablamos de la ley penal en el tiempo? ¿O hablamos de la retroactividad de la ley penal? Una segunda cuestión. ¿La extractividad comprende abrogación y derogación de la ley penal, retroactividad y ultraactividad de la ley penal, leyes penales en blanco? Y una tercera pregunta. Cuando una nueva ley mantiene la tipificación de un hecho delictivo y es menos severa, estamos ante una ley no retroactiva, retroactiva o extractiva. Muchas gracias.